El tema que vamos a ver hoy en historia es consumación de la independencia. Como consecuencia de la ocupación francesa, los españoles se organizaron en juntas ciudadanas o cortes en favor del rey Fernando VII. Los representantes de dichas juntas se reunieron en 1812 y promulgaron la llamada Constitución de Cádiz. Esta constitución limitaba el poder del monarca y establecía derechos y libertades para los ciudadanos. Fernando VII regresó al trono en 1814. Desconoció la Constitución y fue obligado a aceptarla nuevamente en 1820. Los principios y derechos establecidos en dicha Constitución, como el derecho al voto, la igualdad, la libertad de prensa y la eliminación de tributos, afectaron el poder del rey y a los grupos privilegiados de Nueva España. Estos últimos designaron a Agustín de Iturbide para que se uniera al ejército insurgente y con Vicente Guerrero consumaron la independencia de México el 27 de septiembre de 1821. Algunas de las ideas contrarias al movimiento liberal español eran que la nación española pertenecía a la familia real, que los súbditos españoles no tenían derecho a expresarse y que solo los ciudadanos podían tener empleos municipales. Como se mencionó, la Constitución de Cádiz tenía causas que fueron las que provocaron que se hiciera y consecuencias. Entre las causas de la Constitución de Cádiz era la necesidad del pueblo español de organizarse en ausencia del rey y la influencia de las ideas liberales que reconocían el derecho a escoger su forma de gobierno. Y entre las consecuencias estaban que el rey y los grupos poderosos se vieron afectados en cuanto a sus privilegios y el poder del rey quedó limitado por otras instancias del gobierno. Algunos de los grupos que fueron afectados en Nueva España por esta constitución fueron los altos militares y religiosos de origen español y criollo. De acuerdo con el orden en que sucedieron estos acontecimientos, tenemos que, primeramente, se promulgó la Constitución de Cádiz. Posteriormente, Fernando VII regresó al trono de España. Iturbide y Guerrero proclamaron el Plan de Iguala. Iturbide y Juan O'Donoghue firmaron los tratados de Córdoba. Y el ejército trigarante entró a la Ciudad de México para finalmente Iturbide ser proclamado como emperador de México. Por lo tanto, México estuvo determinado por ciertas características de acuerdo al periodo en el que vivió. Por ejemplo, en el periodo de 1821, el gobierno de México fue la monarquía constitucional. Su religión fue el catolicismo y los ciudadanos mayormente eran católicos y eran nacidos en América. Sin embargo, por ejemplo, actualmente en 2018, podemos decir que el gobierno en México es una república. En cuanto a la religión, se dice que hay libertad de cultos porque tú y las demás personas son libres de creer en la religión que ellos requieran o necesiten, haciendo uso de su libertad de creencias. Y los ciudadanos, pues cuando nacen en México y son mayores de edad, es cuando son proclamados como tal, ¿sale? Entonces, pues es necesario que reconozcas todos estos eventos importantes que ocurrieron en el país y que recuerda que todo lo que ha sucedido en el pasado tiene repercusiones en el presente y cómo es que vivimos actualmente. De acuerdo con esta información, vas a contestar las actividades de historia correspondientes al día de hoy y si tú requieres comprobar las respuestas puedes volver a ver el video. Te agradezco por tu atención y te deseo un muy bonito día.